Muy buenas alumnos, mi nombre es Israel Díaz y empezamos con la clase número 2 del curso de Cálculo Avanzado 2. Recordemos que la última clase, en la parte final, hicimos la definición de la derivada y la interpretación geométrica de la derivada, que viene a ser que la derivada en un punto representa a la recta tangente en ese punto de la curva. Bueno, ahora vamos a hacer las propiedades de las funciones derivables. Y decimos así: si tenemos dos funciones derivables en t sub 0, entonces la suma y la diferencia vienen a ser también derivables. En este caso, la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de la diferencia viene a ser la diferencia de las derivadas. Ahora, en el caso del producto de funciones vectoriales, la fórmula es similar al caso de cálculo 1, o sea, para funciones reales. ¿Cómo es esto? La derivada del producto es igual a derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. En este caso, como tenemos funciones vectoriales, ya no es una multiplicación normal. Sería la multiplicación, el producto escalar de vectores. Entonces, como tenemos aquí el producto escalar de vectores, reemplazamos aquí también por el producto escalar y aquí por el producto escalar, tanto en el primero como en el segundo sumando. Bien, si tenemos una función real derivable en t sub 0, entonces podemos multiplicar una función real por una función vectorial y el resultado es una función vectorial. En este caso la fórmula es similar a la anterior, o sea, que la derivada del producto es derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Cabe resaltar aquí que este alfa prima es un número real y este de aquí es un vector. Número real y aquí también sería un vector. Por lo tanto, suma de vectores es otro vector, que viene a ser la derivada de esta función vectorial. Bien, ahora, si vamos a componer una función vectorial o una función escalar y vamos a querer calcular su derivada, entonces vamos a aplicar lo que se llama la regla de la cadena. ¿Qué significa esto? Que la derivada de esta composición es la derivada de la primera evaluada en la segunda por la derivada de la segunda. En este caso colocamos la derivada de la segunda, de la función real, la colocamos primero porque estamos haciendo esa notación. ¿Cuál? Multiplicar siempre el número real por delante de la función vectorial. Bien, ahora vamos con la siguiente propiedad. Si tenemos que una curva tiene módulo constante, entonces tenemos que, o se cumple que la derivada de ese RT, que es el radio vector, es ortogonal al mismo radio vector. ¿Cómo hacemos esto? Como tenemos que el módulo es constante, entonces la derivada de este módulo tiene que ser 0. Entonces, aquí aplicamos la siguiente técnica. Como no podemos derivar directamente esto de aquí, entonces vamos a elevar al cuadrado. Y tenemos lo siguiente, que RT cuadrado es igual a módulo al cuadrado es RT por RT. En este caso vamos a derivarlo. Como esto es una función real, este 2 viene para acá, acá tenemos RT y derivamos el módulo, o sea tenemos aquí derivada del módulo. Esta es la derivada de la parte izquierda, ahora vamos a derivar la parte derecha. Pero recuerden que aquí esto es un producto escalar y ya sabemos cómo derivar un producto escalar. Derivada del primero, que es M'T, producto con el segundo, más el primero multiplicado por el segundo. Bien, aquí el producto escalar es conmutativo, o sea que el primer término es igual al segundo. Cuando lo sumamos aparece un coeficiente 2 que va a ser cancelado con este coeficiente 2. La idea sería despejar esta parte de aquí. Tenemos lo siguiente entonces. Módulo de RT prima es igual a R'T por RT dividido entre el módulo de RT. Bien, allí. Entonces ahora lo único que tenemos que decir es que como este módulo es constante, entonces la derivada es 0. Entonces vamos a igualar esto aquí a 0. Entonces este de aquí por este de acá, ¿sí? RT' multiplicado por RT
vale 0. Si esto vale 0, entonces estos de aquí son ortogonales, ¿sí? Cuando el producto escalar, ortogonales. Cuando el producto escalar es 0, entonces los vectores son ortogonales. Bien, ahora pasamos a hacer la propiedad de reflexión de las cónicas. En este caso tenemos una elipse. En esta elipse tenemos dos focos. Entonces cogemos un punto P de la elipse y unimos el F1 con el P y el F2 con el P. Estos serían rayos focales. Entonces, por este punto P trazamos una recta tangente. Y en este caso se cumple que el ángulo entre los rayos focales y la recta tangente, ¿sí? Esos ángulos serían alfa y zeta, esos dos ángulos son iguales. Esa es la propiedad de la reflexión para el caso de la elipse. Entonces vamos a demostrar esto. ¿Cómo hacemos? Precisamente, como tenemos aquí un rayo focal, decimos que F1P lo vamos a denotar por un RT. Y el segundo rayo focal, F2P, lo vamos a denotar por ST. Luego, aquí, este F1P, o sea, el RT, vamos a descomponerlo. De aquí para acá sería como ir de aquí para acá y del F2 hacia el P. O sea, tenemos que es F1, F2, vector, más el vector ST. Luego que tenemos esto, podemos proceder a derivar. Como el F1 y el F2 son puntos fijos, entonces este vector es constante. Luego tenemos que R' de t es igual a S' de t. ¿Sí? Ahora, luego que tenemos eso, pasamos a decir lo siguiente, que como la curva es una elipse, la propiedad que tiene esta elipse, o sea, la forma como se define en realidad esta elipse es que la suma de las distancias de P hacia los focos es constante. O sea que el PF1 y el PF2, la suma es constante. Lo que es lo mismo decir que el módulo de RT más el módulo de ST, esto aquí es constante. Como esto de aquí es una constante, entonces vamos a proceder a derivar esto de aquí. Procediendo a derivar eso de ahí, tenemos lo siguiente. La derivada de RT, ¿sí? Prima, a ver, más la derivada de ST, está aquí prima, el módulo, ¿sí? Los módulos. Bien, vamos a sustituir esto porque esto ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Vamos a sustituir, sería aquí, en este caso, RT prima por RT sobre el módulo de RT más ST prima por ST sobre el módulo de ST. ¿Qué sucede entonces? Esto es igual a 0 porque la derivada de la constante es 0. Bien, ahora recordemos lo siguiente, que cuando tú tienes un producto escalar, ¿sí? Esto es igual a multiplicar el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es este? Es el ángulo entre los vectores U y el vector V. Luego, de ser así, pasamos aquí a dividir este B, esta segunda componente, ¿sí? Perdón, este módulo de la segunda componente vamos a dividir acá. O sea, prácticamente tenemos U por B entre módulo de W, y esto sería igual al módulo de U o el coseno de teta, pues. Entonces, fíjate aquí, ya tenemos primero por el segundo entre el módulo del segundo. O sea que esto de aquí, usando esta formulita, tenemos que módulo de RT prima por el coseno del ángulo más, y aquí también tendríamos el módulo S T prima, así, por el otro coseno. ¿Cómo es esto aquí? Igual a 0. Entonces aquí lo que quiero que observes es lo siguiente, que ¿dónde estamos? Aquí el coseno de qué ángulo sería, ¿sí? ¿Quién es el teta aquí? ¿Quién es el teta? Entonces decimos RT, tenemos esto aquí,
y EBT'. EBT' viene a ser la beta tangente. Entonces, el ángulo entre EBT y EBT' sería, a ver, si colocamos EBT aquí, bueno, así, entonces el EBT, el ángulo sería este de acá. Este ángulo de acá es el mismo ángulo que está aquí. O sea, sería el mismo ángulo alfa. Más, en este otro caso tenemos el ángulo entre ST, ¿sí? El ángulo entre ST y ST'. Ojo que ST', S'T es igual a EB'T, ¿sí? O sea, sería la misma beta tangente. O sea, el ángulo sería entre él, en esta dirección, con él. O sea, sería este ángulo de acá. Este ángulo de aquí viene a ser el suplemento de este ángulo teta. Entonces sería 180 menos teta. Por acá, 180 menos teta. Bien. Entonces acá como EB' y S' son iguales, entonces los módulos también son iguales. Entonces vamos a factorizar ese módulo y tenemos lo siguiente. Acá tenemos coseno de alfa. Ahora, coseno de 180 menos teta sería menos coseno de teta. Vamos. Igual a 0. ¿Sí? Esto es igual a 0. Ya. Y en este caso, vamos a seguir que esta primera componente, vamos a decir, lo vamos a cancelar. O sea, vamos a quedar con esto. Coseno de alfa igual a coseno de teta. Y como vale esto, entonces podemos cancelar ahí el coseno y queda que alfa igual a teta. Entonces aquí solamente falta hacer lo siguiente. Que este EB' de t, ¿sí? Este EB' de t es no nulo. ¿Cómo es esto que EB' de t es no nulo? Como es no nulo, entonces el módulo es no nulo. Entonces podemos por eso cancelarlo. Y tenemos coseno de alfa igual a coseno de teta. A ver. O sea que estamos diciendo que esto de aquí es no nulo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos que es no nulo? Lo que sucede es que esta elipse, ¿sí? Así como ves en el dibujo, es una curva suave. O sea que en cada punto, ¿sí? En cada punto tú puedes trazar una derivada y esa derivada es continua. Y no solamente eso, sino que el valor de R' de t es siempre diferente de 0. O sea, acá vamos a poner suave. ¿Quién es suave? La elipse. ¿No? La elipse es suave. La elipse es una curva suave. Bien. Para definir exactamente lo de suavidad y para estudiarla en una mayor profundidad, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahora simplemente estamos usando el hecho de que está cónico, o sea, la elipse es suave. Como es suave, entonces ya podemos aplicar esto aquí y tenemos el resultado final. Ahora vamos a hacer la sección 1.4, que es integración de funciones vectoriales. En este caso vamos a decir lo siguiente, que una función es derivable si cada una de sus funciones componentes es derivable. Disculpe, una función es integrable si cada una de sus funciones componentes es integrable. O sea, lo mismo que en la derivada, si cada una de sus funciones componentes lo es. En este caso, el valor del integral definida, porque va de A hacia B, ¿sí? Tenemos aquí valores A y B, A y B. El valor del integral definida es igual en coordenadas, es igual a las integrales de cada componente. Bien, este viene a ser el valor de la definición de la integral definida. Ahora, como ocurre también en el caso del cálculo 1, en el caso del cálculo 2, tú puedes calcular un integral como un límite de sumas de Riemann, ¿sí? Un límite y una sumatoria. A esto se le llama suma de Riemann. ¿Recuerdan que representaba esto? ¿Sí? ¿Recuerdan? Era más o menos así. A ver, vamos a poner un dibujito para recordar. Era más o menos así. Tenías, bueno, no va a demorar mucho, mejor lo hago así, directo nomás. A ver, vamos a poner esto aquí, ¿ya? Acá ponemos el A y acá ponemos el B, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que aquí dibujamos unos rectangulitos, ¿sí? ¿Recuerdas? Unos rectangulitos, 1, 2,
Pues dibujamos otro rectangulito aquí 3, otro rectangulito 4, otro más 5, un poco más rápido 6 y 7. Ya están. Ya, con 7 rectangulitos lo hemos hecho. Ya, entonces, la suma de las áreas de estos rectangulitos viene a ser esta sumatoria, pues. ¿Y quién viene a ser la integral? Viene a ser el límite de la sumatoria, porque la integral, a más rectangulitos, la integral viene a ser el área bajo la curva, ¿sí? La integral es el área bajo la curva, o sea, el área bajo la curva de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, el área bajo la curva la vas a aproximar por estos rectangulitos. Mientras más rectangulitos tengas, más aproximada va a estar la integral, ¿sí? Por eso que en el límite, cuando m tiene infinito, esta sumatoria de rectángulos es el valor de la integral. Ahora, este b menos a sobre m, ¿quién viene a ser? Viene a ser el ancho de cada rectangulito, ¿sí? El ancho de cada rectangulito, o sea, la base de cada rectangulito. Y este f de a más b menos a sobre mi, ¿quién viene a ser? Viene a ser la altura de cada rectangulito. ¿Correcto? Eso es en el cálculo 2. Ahora, en el caso de funciones vectoriales, como componente a componente viene a ser la integral de una función real, entonces simplemente aquí vamos a generalizar. ¿Qué sucede aquí? Que esto aquí es en ancho constante, ¿sí? En todos estos anchos son iguales, pero no tiene por qué ser todos los anchos iguales. O sea, aquí podemos decir que esto va a un t sub 1, t sub 2, t sub 3, así hasta t sub n menos 1. Este aquí es el t sub m y este aquí viene a ser t sub 0. O sea, vamos a partir este intervalo AB en varias partes, ¿sí? T1, T2, T3 hasta Tm. Bien, a esta partición del intervalo, ¿sí? A esta partición tiene ese mismo nombre, partición, ¿sí? Cuando hablamos de partición es la partición de un intervalo. ¿Qué viene a ser la partición? Viene a ser un conjunto T0, T1, así hasta Tm, donde T0 menor que T1, menor que T2, así hasta Tm, como está en este gráfico. Bien. Aquí el límite, o sea, este B menos A sobre M, ahora lo vamos a llamar tal vez un delta T. ¿Cómo es el delta T? Es la diferencia. En este caso sería T1 menos T0, T2 menos T1, T3 menos T2. Entonces vamos a colocar así, TI menos 1. Y a este valor simplemente le vamos a llamar f de xy. Entonces, aquí colocamos una sumatoria de f de xy por ti menos 1. ¿Quién viene a hacer esto aquí? Viene a ser las áreas de los rectángulos. O sea, estamos sumando las áreas de los rectángulos. En este caso, el delta t tiende a 0. ¿Sí? El delta t tiende a 0. Pero, este delta t, como ya el ancho no necesariamente va a ser igual en cada uno, entonces el delta t lo vamos a definir como el máximo de esos anchos. O sea, ti menos 1, que viene a ser el ancho de cada uno de estos rectángulos, el máximo de ellos viene a ser el delta t. Cuando el máximo de estos anchos tiende a 0, ahí aplicamos el límite y el valor del límite de esta sumatoria es la integral. ¿Correcto? Entonces este viene a ser, digamos así, una nueva formulación de lo que es la integral como límite, ya no de, bueno, como límite de suma de Riemann, pero de una forma diferente. Ya no como m que tiene infinito, sino como un delta t que tiende a 0. Bien, ahora vamos a ver ciertas propiedades sobre las funciones integrables. En este caso, como ocurre con la derivada, la integral de la suma es la suma de las integrales y la integral de la diferencia es la diferencia de integrales cuando cada una de estas funciones es integrable. Ahora, si tenemos un alfa, que es un escalar, perdón, que es un vector, ¿sí? Un vector constante que hace producto escalar con una función. En este caso, como este alfa es constante, sale a multiplicar escalarmente con el valor del integral, que por cierto el valor del integral también es un vector, ¿sí? También está en Rn. Si este alfa está en Rn, este también está en Rn, el producto escalar es un número real. Bien, una tercera propiedad es la propiedad de la desigualdad triangular de las integrales. ¿Qué dice aquí? Que si a un integral le aplicas el módulo, ¿sí? Este es un vector, pues. Le aplicas el módulo, este es menor o igual que la integral de los módulos de cada una, perdón, de esta función vectorial. Sí, esta es la desigualdad triangular. Entonces vamos a hacer la demostración de esta propiedad 3. Tanto la primera propiedad como la segunda propiedad
puedes demostrarlo, ¿sí?, usando esta descomposición en funciones componentes, porque las propiedades de las integrales en funciones reales ya están establecidas, pero este de aquí es diferente, ¿sí? Este no se hace de la misma manera. ¿Cómo podemos hacerlo? La forma más rápida es usando precisamente, vamos a borrar aquí, estamos borrando aquí ya. Vamos a usar precisamente esta formulación del tipo límite, ¿sí? O sea, como límite de sumas de rima. En este caso vamos a decir que vamos también a aplicar la desigualdad triangular, ¿sí? Precisamente si es una desigualdad triangular de integrales, para demostrarlo vamos a aplicar la desigualdad triangular. Pero ¿cuál desigualdad triangular? Esto lo vamos a explicar ahorita. Desigualdad triangular. A ver, la desigualdad triangular técnicamente es decir que si tienes un vector módulo de un vector x más i, ¿sí?, el módulo de vector x más i, este es menor o igual que el módulo de vector x más el módulo de vector y. Ahora, esto de aquí no solamente se cumple para dos vectores, se cumple para 3, para 4, puede ser para muchos vectores. O sea, si colocamos así x1, x2, así hasta xn, esto es menor o igual que la sumatoria de x1 más módulo de x2, así hasta xn. Entonces, fíjate aquí, no solamente cumple para dos, cumple para cualesquiera n, ¿sí?, para cualesquiera n. Esto viene a ser la desigualdad triangular, de una forma más, digamos así, más general. Entonces, esto vamos a aplicar, esta desigualdad triangular. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Vamos a aplicarlo aquí, mira, aquí lo vamos a aplicar. Entonces, bueno, esto aquí te recuerdas bien, ¿no? Lo vamos a aplicar entonces, pero en modo sumatoria. O sea, decimos que el módulo de una sumatoria, ¿cuál sumatoria? Sumatoria de m términos, de i1 hasta m, acá le colocamos f, ¿sí?, dijimos que vamos a aplicar aquí, f de xi o ti menos ti menos 1, le vamos a paréntesis módulo menor igual, ¿sí?, módulo de la suma, ¿sí?, en desigualdad triangular es menor o igual que sumatoria de módulos. Entonces acá vamos a colocar módulo. ¿Módulo de quién? De esto que está dentro, pues. O sea, sería el módulo de f de x y ¿qué más? Como esto aquí es un número positivo por la definición de partición, ¿sí?, es un número positivo, entonces este puede salir a multiplicar así como está. ti menos 1. Tenemos esta sumatoria, vamos a colocar los términos desde 1 hasta n. Ahora, ya que tenemos esto de aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos, ¿sí?, aplicamos límite de delta t que tiende a 0. ¿Quién es delta t? Delta t era este, ¿sí?, el ancho de la partición, ¿sí?, el máximo ti menos 1. Bueno, vamos a aplicar el límite a esto de aquí. Cuando tienes una expresión menor o igual que otra expresión y si aplicas los límites, entonces el límite de este de aquí va a ser también menor o igual que el límite de esto de aquí, ¿sí? O sea, si tú tienes aquí un a menor o igual que el b, entonces el límite de a va a ser menor o igual que el límite de b. Si esto cumple, entonces, bueno, ¿qué sucede? El límite, aplicamos esto en ambos lados, ¿sí? En ambos lados. ¿En ambos lados de qué? De esta desigualdad, ¿sí? En ambos lados. Como aplicamos en ambos lados, entonces, lo que estamos obteniendo aquí es que el módulo del límite, ¿sí?, el módulo del límite es menor o igual que el límite de los módulos, ¿sí?, el límite de los módulos. O sea, que ¿quién es el módulo del límite? El límite de esto de aquí, ¿sí?, hemos dicho que el límite de esto de aquí, ¿sí?, es el valor de la integral, o sea, sería el módulo de la integral. Ahora, cuando tenemos límite de los módulos, entonces estamos aplicando módulo ¿a quién? A este de aquí, ¿sí?, a este de aquí, ¿sí? Entonces, por definición, el límite de esto de aquí sería la integral de ¿quién? La integral del módulo de f, ¿sí? Como ves, este viene a ser la parte izquierda, este viene a ser la parte derecha, o sea, ya está demostrado. Entonces vamos a decir ahí lo que queda demostrado. Bueno, estas demostraciones, como ven, tienen
1, 2, 3 líneas, ¿sí? Son demostraciones bastante rápidas usando conceptos matemáticos. Las demostraciones que voy a hacer usualmente no van a ser muy largas, ¿sí? Tienen que tratar de ser, digamos así, cortas, a lo mucho 3, 4 líneas, ¿sí? No podemos hacer demostraciones muy largas. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo es esto? Si tengo una función f que es integrable, ¿sí? De un intervalo en AB, entonces acá colocamos un punto t, no colocamos b, sino colocamos cualquier punto t y definimos una nueva función ft como el valor de este integral. Ahora, si derivamos este f mayúscula en t, este va a coincidir con este valor de f que es integrable, que está dentro del integral ft. Y no solamente eso, si este de aquí tú lo sustituyes con este de aquí, entonces este f de u se convierte en f' de u, y cuando calculas este integral, esto sería fb menos fda. Bueno, esta segunda es bastante sencilla de ver. A esto de aquí, el primer vale, ¿sí? La primera propiedad de la derivada de esto, y coincide con esto de aquí, y esta segunda propiedad se le llama el teorema fundamental del cálculo. Para ser más preciso, este sería el primer teorema fundamental del cálculo y este aquí sería el segundo teorema fundamental del cálculo. Yo he unido los dos en un solo teorema, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Bien, y con esto acaba lo que es el capítulo de, bueno, la subsección 4 de integración de funciones vectoriales. Ahora vamos a hablar de lo que es la longitud de arco, ¿sí? Para hablar de longitud de arco, ¿sí? Imaginemos una curva, ¿sí? Una curva. Y esta curva la vamos a particionar, ¿sí? La curva es de A, B, ¿sí? Intervalo AB. Vamos a particionarla. Un T0, T1, T2, T3, Tm-1 y Tn. En cada curva, el punto de cada curva sería el F, 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 F. Entonces, cuando unimos este punto con este punto, viene a ser el módulo de la diferencia. Cuando unimos este punto con este punto, ¿sí? La longitud de este segmento viene a ser el módulo de la diferencia. Igual sucede acá, igual sucede aquí. Entonces, cuando sumo estas longitudes de los segmentos, a esto le llamamos LP, ¿sí? Como la sumatoria de estas longitudes de segmentos, LP. ¿Quién es P? P es la partición, ¿sí? Para esta función f. Si este LP es siempre menor que infinito para toda partición, ¿sí? Si es siempre menor que infinito, ¿qué significa menor que infinito? Que esta es una cantidad finita, ¿sí? O sea que está acotado. Entonces, si esto es siempre menor que infinito, entonces decimos que la curva, ¿sí? O que esta función es rectificable, ¿sí? O sea que yo puedo esta partición cada vez hacerla más pequeña, ¿sí? A eso se le llama refinar la partición. Por ejemplo, acá, ya que va de aquí para acá, yo puedo elegir un punto intermedio y hacer un nuevo par de segmentos. Igual, acá también puedo hacer lo mismo. Puedo elegir un punto intermedio acá, ¿sí? Un punto intermedio. Y puedo hacerlo cada vez, digamos, aumentar los t's, ¿sí? Aumentar los t's significa aumentar la cantidad, o sea, aumentar los n's. Entonces, de esta forma puedo refinarlo y cada vez la curva, perdón, digamos así, curva poligonal, o sea, esta curva que está en segmentos, cada vez hacerla más pequeña, bueno, en realidad sería más grande porque serían más segmentos, pero como que se aproxima más a la curva esta de aquí, a la curva que está de rojo. Entonces podemos decir que aumentando el m, ¿sí? Aumentando el m, entonces esta longitud de la poligonal se aproxima a la longitud de la curva f. Entonces por eso decimos que de todas estas longitudes de la partición, que también sirve el p para decir que es de estas poligonales, ¿sí? El supremo de todas estas longitudes, a eso le llamamos la longitud de la curva, ¿sí? Como esto es menor que infinito, entonces al estar acotado existe el supremo. Este supremo es la longitud de la función rectificable. Así se define. Bien, ahora vamos a enunciar un teorema. Decimos lo siguiente, que si tenemos una función, ¿sí? Una función vectorial, tal que su derivada es continua, ¿sí? No estoy diciendo que la función sea continua, estoy diciendo que la derivada sea continua. Si la derivada es continua, entonces la función es rectificable, ¿sí? Ese es un teorema.
si la derivada es continua, la función es rectificable. Y no solamente eso, sino que la longitud de esta función, el LF, lo podemos calcular, ya no como supremos, porque esta definición es una definición más abstracta, sino vamos a hacer una definición más exacta, que es la integral de A hacia B, ¿de quién? A este F le calculamos el F' en U en mol, ¿sí? Entonces, definiendo esto como una integral es mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, no es definirlo, sería calcularlo, porque se define de esta manera. Lo vamos a calcular así. Pero esto sería siempre y cuando la derivada de la función sea continua. Si la derivada de la función es continua, repito, la función es rectificable y puedo calcularla por medio de una integral. La demostración de este teorema no lo vamos a hacer en el curso porque es una demostración que requiere unos conocimientos más avanzados, ¿sí? Pero el teorema sí lo vamos a aplicar, ¿sí? Por eso lo estamos enunciando aquí, lo estamos escribiendo, porque el teorema sí lo vamos a aplicar, sobre todo para calcular la longitud de arco de ciertas curvas. Como les dije, la demostración no lo voy a hacer en clase, pero sí voy a decir dónde la pueden conseguir, sobre todo para las personas que estén interesadas en saber cómo es la demostración de este teorema. Los libros donde pueden conseguirla es el libro de Walter Rudin, que se llama Principio de análisis matemático. O también en el libro de Elon Lage, que es un autor brasilero, tiene libros muy conocidos, que se llama Análisis en RN. Aquí está en la página 147 y el otro está en la página 100. Bueno, depende también de la edición, ¿no? Puede ser, pero en la edición que yo tengo de estos libros está en la página 147 y en la página 100. Bien, como ven aquí hay una palabra que coincide, análisis. ¿Qué significa esto? El análisis es, digamos así, es un estudio matemático que está más allá del cálculo. Nosotros en ingeniería solo estamos viendo cálculo, o sea, el curso es cálculo avanzado. Pero estas demostraciones no le competen al cálculo, le competen al análisis, que una vez más lo digo, está más arriba del cálculo. Entonces, ya, con esto ya estaría terminando la clase. No sin antes decir lo siguiente. Yo ya he visto en algunas ocasiones que dicen, demuestre que toda curva suave es rectificable. Bien, una curva suave tiene dos condiciones. La primera condición es que la derivada sea continua. Y la segunda condición es que esa misma derivada nunca se va a anular. ¿Sí? Son dos condiciones. Entonces, esta condición, que f' ser continua, es una condición necesaria para suave. O sea que si una función, perdón, en este teorema, como ya se sabe que la función f' es continua, entonces eso ya sería una condición para suave. O sea, ¿toda curva suave es rectificable? Sí, porque toda curva suave ya satisface esta hipótesis, por tanto es rectificable. O sea, mejor dicho, que toda curva suave sea rectificable sería un caso particular o un corolario de este teorema, ¿sí? Bueno, entonces ya en la próxima clase vamos a hablar de longitud de arco, ¿sí? De una forma más apropiada, más exacta, digamos, y algunos ejemplos también para ver cómo calculamos esto aquí. Bien, eso sería todo por hoy. Los espero en la siguiente clase. Saludos. 33 minutos.